Bueno, creo que a todos los he visto alguna vez. Mi nombre es Víctor, hago parte del grupo de, no sé cómo llamarlo, yo lo llamaría el grupo de teoría del IFLP. Formalmente está como dividido en varios grupos. A mí me cuesta porque yo lo veo todo como el mismo grupo, ¿sí? Entonces todas las personas que han visto en las charlas, digamos, todas interactuamos, ¿sí? Entonces, si alguno está interesado en hacer teoría, a veces hay una gama de intereses que se superponen a todos, ¿sí? Entonces, las colaboraciones a veces son también transversales respecto a las personas que ya han visto, ¿no? A Raúl o a Pedro o a Walter, ¿sí? Y la idea de hoy era, yo lo hice muy básica, espero que no se aburran, era reforzar el concepto de simetría, que creo que es, si bien uno inicialmente lo empieza a estudiar, al inicio lo toma como de una manera muy a la ligera, ¿sí? Entonces, creo que el título era algo así como el cálculo de observables en acoplamiento fuerte. Ahora empiezo a escribir, probablemente no termine escribiendo mucho más. A través de simetría, ¿sí? Esa era la idea. Si tienen dudas, si no entienden lo que digo, interrúmpanme. ¿Sí? Yo soy una persona que vocalizo muy mal, entonces, aparte de las incoherencias que voy a estar diciendo, por ahí no se entienden ni siquiera las palabras. ¿Sí? Así que, los dos stickers de la bomba, exactamente. Bueno, entonces, ¿cómo empezamos con las simetrías? O sea, lo básico es en mecánica clásica, ¿sí? O sea, ustedes ya en mecánica clásica, cualquier problema de Newton o cualquier problema de electro, pensaban en la simetría, de una manera quizá inmediata, ¿no? Entonces tiene, por ejemplo, qué sé yo, un problema axial en electro, simetría axial, qué sé yo, un alambre infinito con carga Q o densidad de carga Q sobre L, pero L infinito, sí, una densidad de carga de alguna manera, no lo van a resolver usando coordenadas esféricas. Sería muy difícil, probablemente sería muy complicado o imposible, ¿sí? Entonces, ya desde el punto básico, la simetría te ayuda a elegir el sistema de coordenadas, ¿no? Y si bien esto parece muy trivial, es esencial para resolver el problema, ¿sí? Quizá esta charla se trata de que en las teorías que tienen muchas simetrías hay observables escondidos que respetan esas simetrías y de alguna manera podemos extraer ese resultado, ¿sí? Ese es quizá el primer ejemplo de eso, ¿sí? Yo quiero obtener un resultado, mejor escojo las buenas coordenadas para obtener el resultado, ¿sí? Obviamente, esto en mecánica clásica lo formalizan, tienen un formalismo donde van a mecánica clásica y tienen una función H, una función L, hamiltoniano, lagrangiano. Buenas. Esto es lo que sería la formalización. Un hamiltoniano, un lagrangiano, una acción, y tiene un principio de mínima acción, ¿sí? Y acá las simetrías aparecen de una manera también formalizada, como las variables cíclicas o como las constantes de movimiento, ¿sí? Típicamente, cualquier función que dependa de Q y P, cuando yo hago el bracket de Poisson con el hamiltoniano, esto es una cosa que toma la derivada, o sea, lo que dice la formulación es que esto es igual a la derivada de esta función, ¿no? ¿Sí? Y si este bracket de Poisson es 0, entonces esta cantidad es conservada, ¿no? Está conservada en el tiempo, ¿sí? Entonces, una manera de encontrar estas
variables cíclicas, estas variables cíclicas, estas simetrías, es formalizando eso, es usando el bracket de Poisson, ¿sí? Supongo que todos han visto eso, todos lo reconocen. Aquí tengo el machete para no perderme. Bien. Obviamente esto es en mecánica clásica, no tenemos el concepto de una partícula puntual, ¿sí? Tenemos un momento, una coordenada. De esto, podemos pensar también qué pasa con sistemas continuos. ¿Qué es un sistema continuo? Por ejemplo, el campo eléctrico es un sistema continuo. Es un campo que varía en el espacio y en el tiempo, ¿sí? De punto a punto, ¿sí? Entonces, esto es lo que sería los campos clásicos, ¿sí? Campos clásicos. En ese caso, todas estas cantidades pasan a ser densidades, ¿sí? Dependen de un campo, que es una función que, llamémoslo genéricamente phi, que depende del espacio y del tiempo, ¿sí? Y esto ya es una obra de densidades, ¿sí? O sea, cuando quiero hablar, por ejemplo, de la acción, pienso en una densidad lagrangiana en una integral en el volumen, ¿sí? Todo eso se extiende naturalmente al sistema de medios continuos. Quizá uno de los resultados más importantes que se suele ver en este contexto, yo supongo que es fácil llevar de acá a acá, o debe ser inmediato, pero siempre se suele hablar de él en este contexto, es el teorema de Nether, ¿sí? No sé si lo ven en mecánica clásica, pero el teorema de Nether es quizá uno de los pilares de la teoría de campos, ¿sí? El teorema de Nether lo que dice, en palabras burdas, hago la aclaración, la charla va a tener muchas imprecisiones, o sea, van a haber factores de I o cosas que están dichas muy entre comillas, ¿sí? Espero, la idea es que eso sea irrelevante, la idea es que se lleven una idea general, ¿sí? Igualmente, el teorema de Nether lo voy a decir de una manera muy, muy burda, ¿sí? Entonces, el teorema de Nether lo que dice es, para un sistema físico que tenga una simetría global continua, le corresponde una cantidad conservada, ¿sí? Si bien ya veníamos diciendo justamente eso, ya estábamos diciendo, bueno, hay una variable cíclica, una cantidad que se conserva, nos referíamos a ella como simetría. Acá está formalizado y es explícito haciendo uso de estos objetos, ¿sí? ¿Está bien? ¿Esto por qué es importante? Esto es importante porque cuando vamos al mundo cuántico, ustedes ya saben bueno, no sé si todos empezaron a ver mecánica cuántica o no, pero a finales de los 1800 y a inicios de los 1900, la mecánica clásica, y cuando hablo de mecánica clásica hablo de campos clásicos, hablo de mecánica y de campos clásicos, también de electromagnetismo, empezó a colapsar un poco. O sea, habían resultados que estaban en contradicción con el experimento, ¿sí? Entonces ya saben los ejemplos, radiación del cuerpo negro, efecto fotoeléctrico, ahora no me viene a la mente otro, pero hay varios ejemplos de eso. El colapso del sistema atómico, ¿sí? La explicación del átomo. Todos esos problemas estaban sugiriendo que tenía que haber una cuantización de energía, una cuantización de niveles, ¿sí? La energía ya sea de las partículas, de los electrones o de los fotones, está cuantizada, ¿sí? Bien.
La energía está cuantizada, ¿sí? El formalismo matemático para llegar hasta acá es lo que hicieron Schrödinger y Heisenberg, y llegaron a las discretizaciones del espectro, ¿sí? ¿Por qué es importante esto con esto? Es porque en mecánica cuántica los estados están clasificados por H, que es el operador hamiltoniano, ¿sí? Y además por todo un conjunto de operadores, ¿sí?, que conmutan con H, ¿sí? 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 Que sería el conjunto completo de observables que conmuta. Cada estado tiene una etiqueta, una asociada a la energía y una asociada a estas cantidades que se conservan. Esto que está acá, H conmutador con I, es el equivalente de lo que vimos en la parte clásica, ¿sí? Del otro lado, si el operador fuese no conservado, estaría una derivada temporal. Entonces, si está conservado, ese conmutador es 0, entonces se conserva, ¿sí? Entonces, en mecánica cuántica ya empieza de una manera fundamental. En campos es aún más, ¿sí? Y eso es justamente a lo que se dedica quizá el grupo. Teoría cuántica de campos, ¿sí? En teoría cuántica de campos, la decisión es elegir acciones que respeten esa simetría. O sea, nosotros, a propósito, buscamos teorías que, qué sé yo, física de altas energías, queremos estudiar las partículas a muy altas energías, típicamente es un límite relativista. Entonces, exigimos que S o quizá L respeten, por ejemplo, sí, en el caso de las teorías relativistas, respeten el grupo de Lorentz, ¿sí?, por decir algo. Obviamente eso es de acuerdo al problema, ¿sí? No es que solamente estudiamos el grupo de Lorentz, ¿sí? Más generalmente, no solamente vimos el grupo de Lorentz, vimos el grupo de Poincaré. ¿Sí? El grupo de Lorentz es el que está asociado a las rotaciones en el espacio-tiempo, ¿sí? El grupo de Poincaré incluye las traslaciones en el espacio-tiempo, ¿sí? Entonces, acá es quizá la manera en que decidimos estudiar una teoría es primero saber qué simetrías tiene la teoría de campos. ¿Qué simetrías tiene? Y de acuerdo a eso vamos construyendo. Porque esa es la teoría que queremos estudiar. Una teoría que tenga esas simetrías, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. A ver cuánto me llevó la introducción. ¿Cuánto me llevó? ¿10 minutos? Ponele. ¿Cuántos? 13. Nah, no me mientas. Bueno. Bueno, la introducción fue muy larga. Entonces, en el mundo cuántico, como lo decimos, tenemos una acción que respeta las simetrías y en general queremos estudiar observables. Observables típicos son las funciones de partición. Una función de partición es como una especie de suma sobre todos los campos, o integral en este caso, pesada por la acción, digamos, ¿sí? Es las cuentas típicas que queremos hacer. Esto o valores esperados, ¿sí? En mecánica cuántica pasamos a entender que los observables tienen una naturaleza estadística y calculamos o funciones de partición o valores esperados, ¿sí? ¿Qué es un valor esperado? En estadística, típicamente, vos tenés una función de partición y un valor esperado o un valor medio es agarrar la función de partición y calcular este promedio, ¿sí?, sobre todos los campos. Entonces, sumando, integrando sobre todos los campos, es un promedio sobre todos los campos de ese observable pesado por esta acción que tiene una especie de densidad de probabilidad, ¿sí?, por tener alguna intuición, ¿sí? ¿Qué pasa? En teoría de campos, ¿qué sabemos hacer nosotros?
Ustedes ven, esto es una integral. ¿Qué integrales saben hacer ustedes? Típicamente sabemos hacer integrales gaussianas, ¿sí? Esa es la integral quizá más complicada que sabemos hacer de memoria, ¿no? En campos también pasa lo mismo, ¿sí? Lo que sabemos resolver de manera exacta son acciones que tienen hasta orden cuadrático, ¿sí? Y hasta orden cuadrático en los campos podemos incluir términos cinéticos, energías cinéticas y masas, ¿sí? Recuerden que la masa en general suele aparecer como m cuadrado de x cuadrado, por ejemplo, ¿sí? Obviamente estudiamos lo demás porque es lo más importante de lo demás, ¿sí? Lo demás viene, por ejemplo, pueden haber términos lambda phi al cubo, lambda tilde phi a la cuarta, y estos en general son muy complicados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, bueno, como siempre sabemos hacer algo gaussiano, lo que solemos hacer es separar en dos partes. Una parte gaussiana, la solemos llamar parte libre, y para obtener una idea o un control, hacemos, por ejemplo, si tomamos solamente el primer término, hacemos lambda muy pequeño y expandimos la otra exponencial, ¿sí? ¿Sí? Expandimos la otra exponencial. Estos otros términos que aparecen acá, junto con este término de acá, es lo que da, donde aparecen, aquí es donde surgen los llamados diagramas de Feynman, ¿sí? Estas correcciones que yo voy incluyendo con lambda, sería la corrección a primer orden del diagrama de Feynman, a la orden lambda cuadrado sería la segunda, y así, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Estamos siempre en lambda pequeño. Esto tiene sentido si lambda es pequeño, ¿sí? Eso es lo que se llama régimen perturbativo, ¿sí? Lambda tiene que ser muy pequeño, nunca puede ser grande. Y la naturaleza no es así, ¿sí? En particular, fenómenos como QCD o confinamiento requieren de un acoplamiento fuerte, ¿sí? Muchas de las cosas que suceden en física o en la naturaleza son en acoplamiento fuerte, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, aquí es donde quizá vienen las simetrías, más simetrías adicionales a las que ya tenemos. Y uno de los ejemplos sería qué tipo de cosas podríamos hacer en el grupo, ¿sí? Es quizá lo que debería explicar más es, vamos a ayudarnos de más simetría. ¿Qué simetrías hay? Una de las simetrías con las que trabajamos en el grupo es una que se llama supersimetría, ¿sí? Es un poco feo el nombre porque es como exagerar ya la palabra simetría. Pero una supersimetría es una simetría espaciotemporal ¿sí? O sea, hace parte del conjunto de simetrías que tiene el grupo de Lorentz. Es una especie de mejoramiento de esas simetrías, ¿sí? ¿Qué hace esa simetría? Si yo tengo un campo que se llama campo phi, ese campo tiene lo que se llama una estadística, ¿sí? Bajo el grupo de Lorentz se comporta de cierta manera, ¿sí? Los campos se comportan de manera, se llaman bosones, no sé si ya saben qué es ese concepto, supongo que sí, bosones o fermiones, ¿sí? Típicamente. Eso es spin entero y spin semientero, ¿sí? ¿Está bien? Para usar las variaciones supersimétricas, es decir, cómo actúan los campos, una transformación supersimétrica sobre los campos, solemos usar la letra Q. Entonces, Q es un generador del álgebra de supersimetrías, y lo que hace es básicamente transformar un bosón en un fermión, y viceversa, ¿sí? Esa es la idea. Hay una simetría, hay teorías que yo puedo construir que transforman un bosón en un fermión y un fermión en un bosón. Entonces, las teorías supersimétricas tienen los dos, no va a ser un bosón solo, ¿sí? Va a haber un bosón y un fermión, ¿sí? Se llama superpareja o superpartner, se suele decir en inglés, ¿sí? ¿Y cómo se puede usar esto para obtener resultados exactos? Es de la siguiente manera, es una idea muy simple, a priori es muy simple, y es la siguiente.
Quizá una de estas ecuaciones me servía, pero bueno, ya la borré. Es una idea muy simple. Entonces, supongan que yo tengo una tal simetría, ¿sí? Yo tengo una Q que actuando sobre una S es 0, ¿sí? Entonces, yo voy a definir lo siguiente. Voy a buscarme, si soy capaz de cocinar lo siguiente, o sea, yo sé que la función de partición es esto. Lo que voy a hacer es tratar de encontrar de alguna manera una deformación de esa función de partición y añadirla a esta acción, ¿sí? ¿Cómo la voy a añadir? Como el Q de otra cosa. ¿Qué es esta otra cosa? Esta otra cosa es una cosa que depende de los campos, ¿sí? Es otra cosa que depende de los campos y le voy a tomar el Q. ¿Está bien? ¿Yo qué necesito encontrar? Necesito, encontrar esto y necesito que el Q cuadrado de B sea una simetría de esto. Es decir, este Q cuadrado es otra simetría, es un generador de las simetrías del sistema, entonces cuando lo tomo dos veces va a ser una simetría, ¿sí? En este caso va a ser una simetría bosónica, porque cambia un bosón a un fermión y ese fermión otra vez vuelve a cambiar a un bosón. Entonces es una simetría bosónica, ¿sí? Entonces esto tiene que ser una simetría de B también, tiene que ser 0, ¿sí? Ese es el requerimiento para ese SB. Yo lo tengo que encontrar, ¿sí? Si soy capaz de hacer eso, y por ejemplo yo quiero decir, bueno, yo añado una deformación, ¿cómo depende z de esa deformación? Tomo la derivada respecto a t, ¿sí? Cuando tomo la derivada respecto a t, ¿qué es lo que va a pasar? Acá, lo que va a pasar es que va a bajar un término de acá, ¿sí? Va a haber un QB, un segundo. Sí. Va a haber un QB de esto. ¿Sí? Y como yo lo que estoy asumiendo es que este Q actúa invariantemente sobre todo, o sea, esto lo deja invariante, y además el Q cuadrado de B es 0, yo puedo encerrar todo esto acá. ¿Sí? Sí, hay menos. Hay menos, ¿sí? Quizá es la mejor, ¿sí? Entonces, eso lo puedo encerrar. Y también asumiendo que este objeto que está acá es un objeto muy complicado, no se suele entender, o sea, obviamente lo trabajamos, pero es un objeto muy complicado. Lo que asumimos también es que este Q también deja invariante esta medida, ¿sí? Entonces, cuando esto pasa, yo puedo encerrar todo este objeto acá, es como que estoy diciendo, de cierta manera, eso es como haber dicho la variación del objeto, o sea, yo estoy tomando la variación de todo el objeto que estoy diciendo inicialmente, que es invariante bajo Q, ¿sí? Si yo estoy diciendo que toda esa variación de ese objeto que es invariante bajo Q, ese objeto debería ser 0, esa variación debería ser 0, pues estoy diciendo que es invariante, ¿sí? Obviamente en teoría de campo las cosas son un poco más complicadas, lo que solemos decir es que es 0 a menos de una redefinición de campos, ¿sí? Entonces, este término de acá es 0, por el hecho de haber tomado otro invariante y haber podido sacar este Q afuera, ¿sí? ¿Está bien? Pero lo que estoy diciendo es que esta función de partición no depende de t. Si la tomo t igual a 0, tengo lo mismo, pero si la tomo t distinto de 0, puedo tener otro resultado, ¿sí? En particular, cuando t es muy grande, si este QB es bien comportado, cuando t es muy grande, ¿qué va a dominar? Los resultados que van a dominar son los resultados, o sea, si t es muy grande, esto no depende de t, ¿sí? Esto se va a hacer 0 muy rápido. Entonces, los términos que van a contribuir son los términos donde este QB sea igual a 0, ¿sí? No sé si alguno reconoce acá la fórmula de silla o el método de saddle point. Si yo asumo que t es muy grande, domina las configuraciones de campo que hagan esto igual a 0, ¿sí? Esto es una ecuación funcional, es una ecuación de campos. Yo la tengo que resolver. Esto me va a dar una solución. Va a ser un phi0, ¿sí? Una solución. Se llama solución de silla o solución supersimétrica, y a esta ecuación se llama
el locus supersimétrico, ¿sí? Es el lugar geométrico de los campos donde se satisface esta ecuación, ¿sí? ¿Está bien? ¿Yo qué puedo hacer? Entonces yo digo, yo sé que a T muy grande dominan esas contribuciones, entonces lo que puedo hacer es una expansión. Yo digo, todo el resultado aproximadamente va a ser un φ0 y una corrección, ¿sí? Un φ1 dividido raíz de T, ¿sí? ¿Está bien? Una pequeña corrección usando el parámetro que estoy usando para deformar la acción. Es como T es muy chico, es un parámetro chico, es una deformación chica, ¿sí? Si se están perdiendo, me pueden decir. Y regresamos y lo hacemos muy básico. Cuando ustedes hacen eso, lo que les queda de esta ecuación es simplemente S evaluado en φ0 y las correcciones cuadráticas, o sea, evalúan y les va a dar esto más órdenes 1 sobre t, ¿sí? O 1 sobre raíz de t, ¿sí? Cuando pongo acá el 2, quiero decir que acá solamente van a haber dependencias de φ1 al cuadrado, ¿sí? O derivadas de eso, o dependencias de φ1 al cuadrado. ¿Está bien? Meten todo esto en esta ecuación y ahora no se preguntan, cuando t es muy grande, sino en el límite en que t es infinito. Si yo tomo el límite donde t es infinito, esto que es aproximado es exacto, ¿sí? Es decir, en el límite t yendo a infinito, z, o sea, la función de partición, se va a dividir en dos, en las soluciones clásicas que encontré en el locus y la primera fluctuación cuántica, que es lo que está acá, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar e a la menos c0 y me va a quedar el q2 que depende de φ1. Obviamente acá también puede depender φ0. Depende cuadráticamente en φ1, pero puede tener una dependencia en φ0, ¿sí? ¿Está bien? Y yo puedo resolver esta integral que está acá, ¿sí? Eso es un operador cuadrático. Ya les estaba diciendo yo a ustedes que las integrales que sabemos hacer son las integrales cuadráticas. Esta integral que está acá tiene la estructura de ser simplemente algo así, ¿sí? Si ustedes tienen algo así, si quieren de manera más genérica, tienen tienen n variables y una matriz n por n. Esta integral siempre va a dar el determinante de la matriz, ¿sí? ¿Está bien? Lo pueden hacer, o ya lo han hecho. Similarmente acá va el determinante del operador. Es un operador de funciones, es un determinante de un operador de funciones, hay infinitas funciones, ¿sí? Lo que hacemos cuando tenemos que hacer una cuenta así, tenemos que regularizar el determinante, son infinitas funciones, hay métodos de regularización que extraen cantidades finitas a partir de una suma infinita, o quizá separa cosas que son infinitas de cosas que le puedo dar sentido, ¿sí? Entonces, lo que queda es el término evaluado en φ0 y la raíz de un determinante, que es un operador cuadrático, que también puede depender de φ0, ¿sí? Y acá no dije nada del acoplamiento lambda. No hablé ni siquiera del acoplamiento de la teoría, ¿sí? Este resultado, si es válido, si se respeta su supersimetría, si soy capaz de encontrar un Q y un B que satisfagan todo eso, soy capaz de encontrar este resultado exacto, ¿sí? Ejemplos típicos. Claramente voy a terminar con un ejemplo típico y le voy a dar a Martín todo el resto de simetrías para mantener el tiempo. Creo que preparé como para 1 hora. Uno de los ejemplos típicos que usamos en el grupo es, hay una teoría supersimétrica que se llama n igual a 4 super Yang-Mills. Tiene muchas simetrías. Yang-Mills son los campos típicos de una teoría del electromagnetismo, que es U1, ¿sí?
Yang-Mills es la generalización a grupos no abelianos, SU2, SU3, ¿sí? En general SUN. Tiene campos de la teoría de Yang-Mills, pero tiene también 6 escalares y tiene fermiones que tienen también un índice acá, ¿sí? Estos se podrían decir que son como 16, o depende cómo se cuenten, si complejo o no, pero bueno, tienen cierto índice acá, ¿sí? Y uno observable típico que se usa en teorías de Yang-Mills es una cosa que se llama el lazo de Wilson, que es un operador que es simplemente agarrar uno de estos campos, ponerlo en una curva, integrarlo y exponenciar eso, ¿sí? Hay que tener en cuenta una traza, en fin, detalles técnicos, pero este operador suele usarse en teorías de gauge, da cuenta de aspectos como el confinamiento, ¿sí? Depende de cómo se comporte esto, la teoría puede confinar o no, ¿sí? En una teoría supersimétrica como esta, el bestiario de operadores de este tipo es mucho más grande, y hay uno, en particular hay uno que es uno que tiene una escalar acá, ¿sí? Este operador que tiene una escalar acá es supersimétrico, respeta todo esto que dijimos acá, y esta cuenta se puede hacer. El resultado de esta cuenta, o sea, si calculamos el valor esperado de esto en n igual a 4, el resultado de hacer eso, el resultado de ir al locus, lo que da es que A es constante y que hay un campo que es constante, ¿sí? Es la misma constante, ¿sí? Cuando digo constante, hay que tener en cuenta que estas son constantes, pero son matrices, ¿sí? Porque transforman en el grupo UN, ¿sí? Entonces, este problema redujo el problema de calcular una integral infinito dimensional a un problema de calcular integrales de matrices, ¿sí? No quedó resuelto del todo, pero es una reducción infinito dimensional, ¿no? Básicamente, pues estas son, si n es finito, estas son finitas integrales finitas, ¿sí? No sé si decirlo o no. ¿Vos vas a hablar algo de holografía? Bueno, ¿digo algo? Quizá en conjunción con esto de las simetrías, hay una cosa que se llama dualidad, ¿sí? ¿Qué es dualidad? Dualidad es el concepto de que hay dos teorías que son equivalentes, quizá en distintos regímenes de los parámetros. O sea, recuerden que las teorías tienen un acoplamiento, es un parámetro. Quizá una teoría es igual en acoplamiento fuerte, se puede mapear a una teoría en acoplamiento débil, ¿sí? O sea, que se comportan de la misma manera. O yo puedo mapear una cuenta en acoplamiento fuerte a una cuenta en acoplamiento débil. Sí, eso es lo que pasa en holografía, ¿sí? ¿Qué es holografía o dualidad holográfica? Es una teoría como estas, es mapeada, es llevada a una teoría gravitatoria, ¿sí? Voy a hablar en régimen acoplamiento fuerte acá y acá acoplamiento débil, ¿sí? Una teoría de gravedad, ¿sí? La teoría de gravedad la voy a escribir solamente para remarcar una cosa. Es una teoría de gravedad especial, particular, pero tiene una geometría que es una de S5 que se llama anti de Sitter por una esfera de S5. ¿Sí? Y como ya dijimos, un aspecto importante de todo lo que hacemos son justamente las simetrías. ¿Sí? Si yo quiero saber si dos teorías pueden ser duales o no, lo más importante de ello es saber si tienen las mismas simetrías. ¿Sí? Si no tienen las mismas simetrías, no hay chance de que puedan ser duales. ¿Sí? Esta teoría de acá, n igual a 4, tiene, que eso lo va a hablar Martin, tiene un grupo de simetrías del espacio-tiempo, que es SO4,2, es lo que se llama el grupo conforme, adicional a las supersimetrías que también tiene, que será un grupo más grande todavía, más complicado. Y tiene otra simetría adicional, que es el SO6 o SO4, depende cómo se lo quiera ver. Y son las simetrías asociadas a estos índices que hay acá. Si estos índices que hay acá son índices de una simetría, estos son 6 campos, justamente, tienen que ver con rotaciones de SO6. ¿Sí? Y también este campo de acá tiene que ver con las rotaciones de SO6, pero acá vista como SO4, si se quiere. ¿Sí? Son fundamentales de SO4.
Justamente, estas simetrías que están acá corresponden a las isometrías de acá. ¿Sí? La isometría de AS5 por S5 es esta de acá. Y la isometría de la esfera es SO6. ¿Sí? ¿Está bien? Y la cuenta de este Wilson Loop acá, en este caso, como acá también hay un parámetro y una curva, de alguna manera tiene que existir una curva acá. Acá es una cuerda, hay una cuerda. O sea, acá yo puedo, esto es un espacio de 10 dimensiones, puedo meter cualquier objeto. En particular puedo meter una cuerda que termina en el borde de AS5 y recorre, ¿sí? Recorre justamente esa curva C. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de cómo las simetrías ayudan a encontrar, por ejemplo, en esta dualidad, este objeto es supersimétrico, con cierto número de supersimetrías, y esta cuerda también es supersimétrica con cierto número de supersimetrías. La cuenta de supersimetría que recién revisamos se llama localización, permitió calcular esto de manera exacta para cualquier n y lambda, si bien es un problema complicado, pero permitió obtener un resultado para acoplamiento fuerte. Este resultado para acoplamiento fuerte coincide con el resultado de acoplamiento débil de este resultado de cuerdas. ¿Sí? Y ese es todo el tipo de... Solo de los aspectos que estudiamos en el grupo es supersimetría, lo usamos de esta manera. ¿Sí? Luego vienen otros conceptos, integrabilidad, que también tiene que ver con simetrías, y quizá el más importante es la simetría conforme, que va a hablar Martín, que además es una simetría que creo que permea todas las teorías de campo, ¿sí? Hace parte estructural de la definición de las teorías de campo, y que es otro de los aspectos que estudiamos en el grupo. ¿Sí? Quizá la última parte fue demasiado rápida, pero no sé si tenían alguna pregunta. ¿Está bien de tiempo más o menos? Bueno. ¿Tienen alguna pregunta? No sé. Nos dejemos.